Juan Pablo, de Conchita, ver la otra parte, Conchita, que cómo latía su corazón, en qué estaba ella. Bueno, sabemos que ya tenía mucho crecimiento espiritual, ya había escrito varias cosas, pero al encuentro con el padre Félix, ¿qué fue lo que suscitó ese momento? Mira, unos años antes de la experiencia del encuentro con el padre Félix de Jesús, ella escribe en su cuenta de conciencia cómo es que vivía, y ella misma lo señala, momentos realmente difíciles. Lee un texto de 1901. No se corren mis lágrimas sin mitigarse del dolor de mi alma. Continúo en la soledad y en el abandono. Ni una palabra de aliento. El Señor parece que me quiere sola, bebiendo el cáliz del dolor a grandes tragos. Profunda es mi desolación y mi alma se despadaza. Nada puede hacer sino abandonarse en el abandono de la santísima voluntad del Señor. Estoy enferma también del cuerpo y no puedo más. Esto lo escribe en 1901, unos años antes de conocer al padre Félix de Jesús, pero es interesante porque muchos de los que han estudiado así a profundidad a Conchita dicen, esta experiencia anterior realmente difícil, ¿verdad? Realmente difícil, fueron como de las cosas que motivaron y hicieron de la experiencia del encuentro con el padre Félix una experiencia muy, muy grande de Dios, ¿verdad? Y que fue, como ya lo señalaba David, como el inicio, el parteaguas de lo que vendría a ser después un verdadero encuentro fecundo en las diferentes obras de la espiritualidad de la cruz y un impulso a las obras que ya existían, como eran las religiosas de la cruz, del Sagrado Corazón de Jesús. Ella escribe también, y lo leo así porque pues definitivamente no nos podemos desprender de las fuentes de lo que está escrito por parte de nuestros padres en sus cuentas de conciencia. Dice, un día antes de esta fecha tan importante del encuentro, escribe ella, dice, me acaban de decir, ¿verdad?, que en una iglesia de los maristas había un sacerdote de muy buen espíritu. Fíjate nada más, o sea, y ella dice, y esto del buen espíritu lo entendía perfectamente bien, ¿no? Dice, y al instante sentí una ansia a su espíritu, una inspiración de Dios que lo impulsaba fuertemente, dice que me impulsaba fuertemente a ir a esa iglesia para hablar con ese sacerdote que ella consideraba que le iba a ayudar profundamente. Había tenido ya todo un acompañamiento con el padre Mir. El padre Mir era un sacerdote jesuita que le acompañaba y era su director espiritual, ¿verdad? Pero pues el padre Mir en ese tiempo se encontraba en el estado de Oaxaca, pues obviamente a distancias muy, muy alejadas, y la frecuencia o el acompañamiento espiritual muchas veces era por cartas, y ella pues interesada como en la parte de crecer en el espíritu, bueno, pues se sintió motivada. Y dice ella, de ese día en concreto, el día del encuentro, dice, una fuerza interior me impulsaba a esa iglesia y yo resistí cuanto pude, al grado que me fui a reconciliar a Santo Domingo para que se me quitara la tentación de ir al colegio de niñas. Dice, pero a pesar de esto, ¿verdad?, a pesar de esto crecía el ansia que ahí me llevaba, y sin querer, diré, sin saber ni cómo ni por qué, y a pesar del ansia que tenía de volver a casa con unas cucharadas para una niña enferma, me bajé en la esquina del Coliseo o Independencia. Cuando me di cuenta, intenté volver a subir en los tranvías de Santa María, pero imposible. Algo me detenía, hasta el grado de llamarme la atención, ¿verdad? Y llegó finalmente ese 4 de febrero de 1903 a las 10 de la mañana, un miércoles. Me llamaron a mi confesionario, escribe el padre Félix ya en su cuenta de conciencia, como complementando esta parte que les acabo de leer. Claro. Y se le entraba en la capilla, mis ojos se cruzaron con los de Concepción Cabrera de Armida. Bueno, imaginémonos, estimados amigos que nos ven a través de la televisión, un momento así, ¿verdad?, un momento en el que una mujer que desea ser profundamente de Dios y un hombre que desea ser también profundamente de Dios se encuentran, cruzan sus miradas y por primera vez, señala el padre Félix en su cuenta de conciencia, se arrodilló a la reja de ese confesionario de madera, brevemente, y se puso a hablarme, dice el padre Félix. Luego comprendí que veía claro en el interior de mi alma, ¿no? O sea, esta capacidad de una mujer así increíble. A mí la verdad me conmueve profundamente leer estas partes, ¿no? Dice, habló casi 2 horas seguidas
y tan hermosas cosas. Sí. Imagínense ustedes un sacerdote que los escucha en un confesionario más de 2 horas, ¿verdad? Yo imagino la cola de gente esperando, pero un sacerdote profundamente entregado también a este ministerio sacerdotal como es la confesión, ¿no? Y cosas tan hermosas, dice, de su conversación se exhalaba como un perfume de pureza extraordinario, ¿no? Y yo creo que esa es una de las virtudes con las que más se marca el encuentro de nuestros padres, ¿no? Es el encuentro verdaderamente de la pureza, es decir, de dos personas que desean, ¿verdad?, encontrar en esa experiencia del encuentro una experiencia profunda de Dios, una experiencia de amistad totalmente evangélica, como lo dijimos en la oración inicial.